parte con hematología. Hay algunos conceptos que les ponen en las clases y hay otros que les voy a mostrar adicional que me gustaría, creo que ya lo puse en la grabación. Sí. Hay otro que me gustaría que recuerden porque les va a servir bastante y no solamente en este curso, sino van a volverlo a ver en laboratorio clínico y me parece que medicina 2 también. Así que son cosas que quiero. Ya, pero antes de eso vamos a comenzar con lo básico. La parte sangre ya vemos, ¿no? Cómo está constituido por dos elementos principales, elementos formes y plasma. ¿Qué están conformados los elementos formes? Los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Este es más o menos un aproximado de cuál es el valor de cada uno. Los eritrocitos acá tienen, leucocitos, plaquetas, que aproximadamente, acá ponen 200.000, pero dependiendo de los laboratorios, algunos pueden poner de 150.000 a 450.000, pero ese más o menos es un rango aproximado. Y el plasma. ¿Qué viene a ser el plasma? Como dice acá, contiene innumerables sustancias en solución, entre las cuales proteínas plasmáticas, y que está formado proteínas para la coagulación y proteínas sin proteínas para la coagulación, que también es denominado suero. Esta es también una lista más detallada de, básicamente, pero recuérdense, ¿no? Plasma, proteínas para la coagulación y sin coagulación, el suero. Hay algo que vamos a ver, sedimentación eritrocitaria, y que una prueba para determinar si hay inflamación o no, que se determina la BCG. Esta dice que a la sangre se le va a agregar un anticoagulante, se le va a dejar en reposo en un tubo vertical largo y justamente como dice acá, los eritrocitos se van a sedimentar. O sea, como dice, se van a sedimentar, se van a depositar sobre todo al fondo y esto va a estar asociado con un aumento del fibrinógeno. Porque cuando hay inflamación, creo que ya llevaron inmunología o están llevando ahorita, aumentan algunas citocinas inflamatorias y las interleucinas, interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, entonces esas estimulan al aumento del fibrinógeno y con ello termina estimulando el aumento de los reactantes de fase aguda, ¿no? El fibrinógeno y la proteína C reactivo. Y entonces el fibrinógeno hace que aumenta también la sedimentación eritrocitaria y entonces hace que los eritrocitos se sedimenten más y aumenta por consiguiente la velocidad de sedimentación globular. Factores que determinan esto, lo que les comenté, fibrinógeno, la globulina sérica y la relacionada a la parte inmunitaria, sobre todo la gamma globulina, características de los eritrocitos, la concentración de hemoglobina corpuscular media y que les va a permitir identificar cambios en la forma de los eritrocitos. Tenemos algunos términos como son la anisocitosis. Esto también lo van a volver a ver en laboratorio clínico y en medicina 2, así que estas dos cositas también acuérdense. Anisocitosis es tamaños diferentes. Y esto lo podemos ver acá. Microcitosis se va a decir cuando los glóbulos rojos van a ser más chiquititos de lo normal, ¿no? Tenemos una forma que deberían ser y se pueden volver más chiquitos, sobre todo en algunos tipos de anemia, como la anemia microcítica, los glóbulos rojos más chiquitos. Luego tenemos la macrocitosis, como la anemia megaloblástica o macrocítica, esa es macrocitosis, hay una variación en los tamaños. Y la poiquilocitosis, que se refiere más o menos a una alteración en la forma de los glóbulos rojos, y que tienen este nombre, como el esquistocito, como si fuera un glóbulo rojo así como fractido, fragmentado, que se puede ver en anemias hemolíticas, sobre todo en hemólisis, o los drepanocitos, como ven acá, como si fuera una forma algunos le dicen una forma de plátano o una forma de, que se puede ver en la anemia de células falciformes. Pero ahorita, esto de acá que me gustaría que se acuerden que anisocitosis es la variación en los tamaños y que en la poiquilocitosis la variación en las formas. Esta parte de hemato he visto que las preguntas que les hace el doctor es, bueno, al menos que hicieron de algunos bancos que revisé, eran bastante específicas del tema. Por eso, aunque parezca que estoy repitiendo algunas cosas de la diapositiva, que no me gusta hacer mucho, hay cosas que sí les he añadido porque considero que va a ser importante para la carrera y hay otras cosas que les he puesto tal cual porque así tal cual vinieron en el examen. Y prefiero hacer, al menos en el tema de mato, no algunas cosas no son tanto de asociación, que sí lo son para otros temas, sino que acá he visto preguntas que son
podría decirse que un mismo concepto que les están poniendo en la diapositiva. Por eso es que les puedo decir que revisen a detalle los conceptos que pone el doctor ahí. Supongo, si es que no ha variado, porque a veces cada cierto tiempo varía, no, por más que de repente el ciclo pasado haya sido de un modo, a veces puede que cambien ahora, pero por si acaso, revisar los conceptos que vaya a poner el doctor en las diapos, al menos en hemato. Los eritrocitos, células circulares bicóncavas con forma de disco, carecen de núcleo, mitocondrias, ribosomas y este de acá, ¿no? Promedio aproximado de vida, 120 días. Después hacen un recambio eritrocitario. Y, y de ahí hay un gráfico bonito que les voy a mostrar en las siguientes diapos acerca de qué pasa luego de que se fragmentan los eritrocitos. El fenómeno de reloj, básicamente, ya, esto ya lo han visto, es de física médica. Se denomina básicamente cuando los glóbulos rojos se apilan así, como si fueran pila de monedas. Es un fenómeno reversible. El proceso de hematopoiesis, los 2 primeros meses de vida ocurre en el saco vitelino y en el hígado, hasta la parte principal, hasta casi el 7.º mes, ya que también empieza a actuar el vaso, y después del nacimiento, como ya sabemos, la hematopoiesis está en la médula ósea. La médula ósea tiene células de estirpe mieloide y linfoide. Linfoide viene así como su nombre lo dice, linfocitos. Entonces se va a dar sobre todo la formación de los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. Los linfocitos B y T forman parte de lo que van a ver más adelante, inmunidad, la adaptativa. Y bueno, los natural killers están entre ese, podría decirse, entre ese intermedio de la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Las células mieloides tenemos a los mieloblastos con los granulocitos. Acá vemos los granulocitos y los que le dicen agranulocitos. Los granulocitos se le dicen así por su nombre, porque así como ven acá, presentan gránulos, vale la redundancia. Dentro de ese grupo tenemos a los eosinófilos, a los neutrófilos y a los basófilos. Los agranulocitos que no tienen gránulos, ahí tienen también a la parte de los monocitos y los linfocitos también entran ahí. ¿Para qué es importante los blastos? Y eso también lo van a ver. Como son las células jóvenes, cuando tienen una proliferación o hay una inadecuada de un número aumentado de blastos, por ejemplo, en médula ósea, como son células jóvenes, no deberían haber. Cuando se dice que hay más de 20% de blastos en médula ósea, lo asocian a leucemia. Por eso que hay, cuando vean los exámenes de laboratorio, van a ver que los blastos deberían aparecer normalmente en cero. Bueno, la estirpe mieloide también tenemos a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Esta de acá, importante, volumen corpuscular medio. Estos tres en realidad, pero este de acá me interesa bastante. Este va a ser el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Nos iba a permitir en este caso que vimos la anisocitosis, ¿no? La variación que puede haber en el tamaño. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que en las anemias pueden ser microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Cuando sean microcíticas, como su nombre lo dice, el tamaño va a ser menor. Entonces el volumen corpuscular medio, vamos a tener un volumen corpuscular medio aproximadamente menos de 80. En las anemias normocíticas puede que presenten un tamaño normal. Por ejemplo, un ejemplo de las microcíticas, deficiencia de hierro, ¿no? La anemia ferropénica que es podría ser una de las más conocidas. Normocítica puede estar en enfermedades crónicas, em, falla renal. En volumen corpuscular medio, tenemos que este volumen puede ser de 80 a 100. Y en unas anemias macrocíticas, en la cual el volumen corpuscular medio se encuentra aumentado, va a ser un BCM aproximadamente más de 100. Ese concepto también, ahorita puede, de repente no se los vayan a preguntar, pero acuérdenselo porque lo van a volver a ver más adelante en otros cursos. Y la anemia macrocítica asociado a déficit de vitamina B12 y déficit de ácido fólico. Y también conocido como anemia megaloblástica. Ya. Eso es la importancia que les diría acerca del volumen corpuscular medio, porque en base a este volumen corpuscular medio se puede determinar qué tipo de anemia se está presentando.
Si es de tipo microcítico, también, o sea, aparte de eso, ¿no? Vemos ya que es una anemia microcítica, pero aparte si sospechamos que es déficit de hierro, ¿qué más tendrían que ver? La ferritina, ¿no? Que es el almacén de hierro, o el nivel, la concentración de hierro sérico que presenta el paciente. Si sospechan de una macrocítica, ya tienen un volumen corpuscular medio más de 100, les puede indicar eso, entonces aparte tendrían que complementar con una prueba de vitamina B12 para ver cómo están los niveles, si realmente están disminuidos, o ver cómo están los niveles de ácido fólico. Va de acuerdo a lo que sospechan. Este es como dice, volumen normal debe ser de 80 a 100 y si hay una alteración puede indicar esto. En normocítica puede que tengan un volumen corpuscular de 80 a 100 que podría decirse normal, pero pueden que la hemoglobina esté disminuida, pues no. Sabemos que en las mujeres la anemia sería cuando la hemoglobina esté en menos de 12 y en hombres cuando esté en menos de 13 y en embarazadas cuando esté en menos de 11. Aproximadamente eso, ¿no? Entonces, si tienen una mujer que presente una hemoglobina, podría decirse en 8, y en un volumen corpuscular medio en 60, sospechan que la causa es por déficit de hierro. Ejemplo, ¿no? Y en los hombres, un hombre, por decir, eh, hemoglobina en 9, volumen corpuscular medio 120, y ven déficit de vitamina B12, entonces asocian. Es una anemia de tipo macrocítica, megaloblástica, y más adelante, de repente les muestro, hay un tipo de anemia que también está dentro de las macrocíticas, la anemia perniciosa. La hemoglobina corpuscular media, la cantidad de hemoglobina promedio en un hematíe, 26 a 32 picogramos es un valor. La concentración de hemoglobina corpuscular media, de 32 a 37, no se preocupen mucho por los valores o por la fórmula, porque no le van a preguntar que calculen esto, y incluso cuando ya les dan un hemograma, el análisis de sangre, ahí les aparece ya los valores, por eso de frente les dan, ¿no? 80, 100 y ustedes ya, o sea, o bueno, les dan, que por decir, el volumen salió en 80, entonces ustedes ya van relacionando si está aumentado o disminuido, pero no necesariamente tienen que acordarse cómo calcular, pero de manera referencial lo estoy con lo que acabamos de ver. Hemoglobina transporta oxígeno a partir de los pulmones y el CO2 de la circulación en el intercambio conocido como hematosis, que ya vimos. Este es el sistema retículo endotelial. Tenemos que la hemoglobina se degrada en grupo hemo, pasa a biliverdina. Esta acciona la biliverdina reductasa y, podría decirse conclusión, después de la degradación de hemoglobina termina resultando en una bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta no puede pasar al hepatocito, es insoluble, así que actúa con la albúmina, y una vez que se hunde la bilirrubina indirecta con la albúmina, sí puede pasar. Ingresa al hepatocito y queda en modo de bilirrubina directa. Esto le ponen porque si tienen un aumento de bilirrubina indirecta, podría estar asociado a esto. La bilirrubina directa ocurre con la enzima, la glucuroniltransferasa, y se vuelve, y de nuevo pasa. Esta bilirrubina directa se disocia, que va, 98% le da la pigmentación a las heces y 2% también es eliminada por la orina. Me gustó este cuadrito. Acá les puse el link todavía del doctor que le explica este vídeo porque considero que les van a entender perfecto. Y acá está, cómo se degrada la hemoglobina por el sistema retículo endotelial. Tenemos la parte hemo y la parte globina que transporta los aminoácidos y se utiliza después para la formación de más proteínas. El hemo se degrada el CO, el hierro, que hay una proteína, la transferrina, que es la que se encarga de transportar el hierro, que también puede haber unas variaciones cuando hay anemia justamente por eso, pero, y bueno, eso está. Lo que más ven en la anemia ferropénica es la ferritina, porque ese es como el almacén del hierro, y es lo que incluso disminuye antes que disminuya la hemoglobina. Ya entonces la transferrina transporta el hierro hacia la médula ósea para que cumpla la función de la eritropoiesis. Y tenemos la biliverdina. Esta actúa la biliverdina reductasa y se forma la bilirrubina no conjugada o insoluble. Entonces, para que pueda ser soluble, para que pueda ingresar al hepatocito, tiene que actuar con la albúmina. Entonces, la albúmina, ahí ya, si hay una conjugación aquí, con la UDP, la que dijimos, la glucuroniltransferasa, y se vuelve bilirrubina conjugada.
Por la acción ingresa a nivel del tracto gastrointestinal, por el intestino grueso, intestino delgado, hay acción bacteriana y se vuelve en urobirinógeno. Este urobirinógeno, por oxidación, el 80% dijimos que iba para la parte de las heces, el pigmento de las heces, y ahí se vuelve con el nombre de estercobilina, y 1 o 2% va para la parte de la orina, conocido como la urobilina. Creo que se entendió bien, espero que sí. Ese es el promedio de vida aproximadamente. Anemia, lo que acabamos de ver, disminución de la hemoglobina en sangre, independientemente de la concentración de eritrocitos, sea normal o incluso aumentada, porque a veces no siempre cuando tenemos una disminución en eritrocitos, no siempre a veces hay una disminución en la hemoglobina. Esto es lo que vimos en hombres, menos de 13, mujeres menos de 12 y en embarazadas menos de 11. Esto es lo que les he puesto adicionalmente, que le he puesto porque es importante para la carrera, porque cuando roten en hospital lo van a ver, y porque también lo van a ver en varios cursos. Así que si pueden ir revisando un poquito más adicional, les va a ir perfecto. Microcíticas, macrocíticas y normocíticas. Macrocíticas vimos volumen corpuscular medio, justo ahí cómo es relacionado al tema. Como les digo, varía dependiendo del laboratorio, algunos les pueden poner más de 95 o más de 100. Dentro de esto, estos son los en los cuales se puede encontrar las anemias megaloblásticas, sobre todo. Estos son algunos en los que también puede presentarse, pero lo más frecuente, anemia megaloblástica. Las anemias normocíticas, como les comenté, enfermedades crónicas, también puede aparecer en las anemias hemolíticas, o sea, cuando hay una destrucción de los glóbulos rojos, hay una hemólisis o en hemorragias. Las microcíticas e hipocrómicas, hay una hipocromas, o sea, es una disminución en su pigmentación, en el color de los glóbulos rojos, y como vimos, un volumen corpuscular medio menos de 80. Los demás valores que vimos, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, también pueden estar disminuidos, y la causa más frecuente es la ferropénica. También hay algunas que es conocido como talasemia o sideroblástica, pero que ya más adelante lo van a ver. Ahorita, como modo de introducción que me gustaría que recuerden, ferropénica, microcítica, macrocítica, megaloblástica. La normocítica, sobre todo de enfermedades crónicas o hemólisis. Según su índice de producción medular, tenemos que pueden ser regenerativas o arregenerativas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando hay una hemólisis o cuando hay una hemorragia, se pierde sangre, pero no está comprometida la médula ósea, entonces se puede volver a fabricar más y se puede regenerar más. Pero en una regenerativa en la cual, acá creo que lo pongo mejor, sí, acá se ve mejor. Regenerativa y regenerativa. La regenerativa es por un fallo periférico, ¿no? Podría decirse, acá los reticulocitos van a estar aumentados, la médula ósea va a poder compensar incrementando la cantidad de reticulocitos, porque no hay un fallo en la médula. Entonces, se pierde sangre, podría decirse por algún motivo, entonces la médula fabrica más eritrocitos. Así que los reticulocitos van a estar aumentados. Ejemplo, post-hemorragia o anemias hemolíticas. ¿Qué ocurre en la regenerativa? El fallo está en la médula ósea por algún motivo. Entonces, la médula ósea ya no va a poder compensar, no va a poder fabricar adecuadamente más reticulocitos y por eso los reticulocitos están disminuidos. ¿En dónde podemos ver esto? Acá ponen anemias medulares, eritroblastosis, pero la verdad que también en las anemias ferropénicas y las megaloblásticas. Ahí pues suele ser la regenerativa. Eso espero que se esté comprendiendo y de todas maneras lo van a volver a ver más adelante, que les digo, pero si es que desde ahora se les acuerda esto, ya más adelante, más fácil. Ahí sí, ya podría decirse que un tema menos que tengan que aprender. Acá está anemia ferropénica. Es una anemia microcítica, hipocrómica. Tenemos la disminución de la hemoglobina y del hematocrito. Disculpe. Volumen corpuscular medio, dijimos menos de 80, la concentración de hemoglobina corpuscular media también disminuida, y esto también. Dijimos que en una anemia ferropénica, ¿cómo van a estar los glóbulos rojos disminuidos? No teníamos una microcitosis, uy, una alteración en el tamaño. Entonces, si tenemos una alteración en el tamaño, la amplitud de distribución eritrocitaria, o sea, esto, lo que nos indica es si hay una variación en el tamaño. Entonces, en una
Anemia ferropénica, los glóbulos rojos están chiquitos, o sea, sí hay una variación en el tamaño. Por eso es que se dice que está más del 15%. ¿Y cómo se va a ver el frotis en sangre periférica? Anisocitosis, o sea, una alteración en el tamaño de los glóbulos rojos, una microcitosis, o sea, estos glóbulos rojos van a estar más chiquititos, una hipocromía, va a haber una disminución en el color de estos, y bueno, puede haber una poiquilocitosis, una ¿no? alteración en la forma de estos. Anemia megaloblástica, que ya vimos, un volumen corpuscular medio alto, más de 100. Los glóbulos rojos van a ser, como dice, mayor tamaño también. Va a haber una macrocitosis y va a haber granulocitos hipersegmentados. O sea, esto, los gránulos hipersegmentados. Hay anisocitosis, una alteración en el tamaño de estos glóbulos rojos, o sea, macrocíticos. Puede haber poiquilocitosis, alteración en algunos en la forma también. O pueden verse como hematíes fragmentados porque a veces de tanto de estar tan grandes, se pueden también romperse, y por eso se dice. Y los reticulocitos pueden estar disminuidos, o normal lo ponen, pero también pueden estar disminuidos porque ya hay un fallo a ese nivel. Dijimos que, sobre todo cuando los reticulocitos estén elevados, podría asociarse a una pérdida o hemorragia o anemias hemolíticas. Y cuando están disminuidos, usualmente a una ferropénica o una megaloblástica. ¿Cuáles son las causas de una anemia megaloblástica? Sobre todo vitamina B12 y ácido fólico. Así que, ¿qué podemos hacer aquí? Dosaje de vitamina B12, dosaje de folato. Estas dos también permiten determinar la déficit de B12 y ácido fólico, homocisteína y ácido metilmalónico. Las pruebas para comprobar hemólisis de eritropoiesis ineficaz, la parte de la bilirrubina directa o indirecta o no conjugada va a estar elevada, que ya lo vimos porque dijimos que eh, a partir de la hemólisis de los glóbulos rojos se terminaba formando la bilirrubina indirecta, ¿no? Y luego la que pasaba a ser directa. DHL. Anemia perniciosa es también que dijimos que entraba dentro de las anemias megaloblásticas, o sea, entra dentro de las macrocíticas, también asociado a una causa de déficit de vitamina B12, pero acá es ya no es asociado, pero podría decirse no porque tal vez haya una déficit en la ingesta de vitamina B12, sino es de tipo, podría decirse autoinmune, porque hay una destrucción de las células parietales que vimos que forman parte de la mucosa gástrica, va a provocar un déficit, o sea, se destruyen estas células parietales y las células parietales ya no pueden fabricar el factor intrínseco. Y el factor intrínseco permite la absorción de la vitamina B12. Entonces, ese es el problema, que no hay factor intrínseco y no se puede absorber la vitamina B12 a nivel del ileum terminal. Entonces, eso más o menos es la causa de que termine habiendo una anemia perniciosa. ¿Y cómo se puede diagnosticar? También lo que vimos, dosaje de anticuerpos anticélulas parietales. ¿Cómo habría en una anemia perniciosa? Entonces, tendremos un volumen corpuscular medio elevado, tendremos un déficit de vitamina B12 y si le dosamos las células parietales, tendremos anticuerpos anticélulas parietales positivos. Las plaquetas, y a partir de acá sí está en sus diapositivas, son discos delgados biconvexos, carecen de núcleo, 2 a 4 micrómetros de diámetro, se producen en la médula ósea por fragmentación de las megacariocitos. Su promedio tiempo de vida media aproximadamente de 100 días. Este es el valor que les comenté que también les ponen, que creo que es el que más he visto también en los laboratorios, de 150.000 a 400.000. Trombocitopenia es cuando hay un déficit de las plaquetas, una disminución que puede ser menos de 150.000, y una trombocitosis cuando hay un aumento de estas, más de, en este caso, 400.000. Gránulos plaquetarios. A partir de acá hay cosas que la vi tal cual en su diapositiva y que las puse porque así tal cual vi que las preguntaron también. Así que por eso, aunque parezca un poco, bueno, al menos a mí me parece un poco más interesante la parte, por ejemplo, que les comenté de anemias, la parte relacionada a la clínica, pero esto es importante para el curso, para ahorita, para lo que están llevando, y por si es que les preguntan, también necesito que se acuerden de esto. Lo otro también va a ser importante que se los acuerden, pero porque también lo van a volver a ver. Gránulos alfa, ¿a qué se refiere? Contienen proteínas adhesivas como el factor de von Willebrand, que más adelante lo vamos a ver, el fibrinógeno, que ya habíamos hablado un poco, que van a hacer facilitar la adhesión de las plaquetas en el sitio de la lesión vascular y la formación del tampón plaquetario, para evitar que
que la persona se desangre, ¿no? Para controlar una hemorragia, entonces se termina formando como un tampón plaquetario. Esa es la parte de las plaquetas intervenir en la coagulación. Es algo, ¿cómo les pongo un ejemplo? Así como un caño, que el agua pasa y pasa hasta que como uno quiere que deje de pasar y le ponen un tampón ahí y el agua se empieza con algo así. Pero relacionado a la sangre sería que cuando hay un sangrado, se forma como, hay la costrita que todos conocen, ¿no? Se forma una costra con el fin de evitarle esa pérdida sanguínea. Forman un tampón plaquetario, se forma la fibrina y que luego de la cicatrización este se retira y listo, para controlar. Almacenan y liberan factores de crecimiento como el factor de crecimiento plaquetario, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Qué hacen estos? Promover la proliferación y reparación de tejidos. Acuérdense, a ver, de acá, supongo que en gránulos alfa, la parte de que actúa el factor de von Willebrand, actúa el fibrinógeno, que estos intervienen en la formación del tampón plaquetario, pero que también hay otros factores que actúan, ¿no? Como el factor de crecimiento plaquetario, el factor de crecimiento transformante beta y el factor crecimiento derivado de plaquetas, que promueven la reparación de tejidos. Este de acá me parece que preguntaron y creo que también se los puse. Como saben, chicos, las preguntas que les pongo para que practiquen en su pre-test, en su post-test, son preguntas de evaluaciones pasadas que no necesariamente puede que les vengan como puede que no, pero que les ayuda bastante porque son cosas que en algún momento se preguntaron. Así que por eso siempre les digo que aprovechen los pre-test, los post-test para que practiquen. Esto de acá, ojo, gránulos densos. Pero así como preguntaron gránulos densos, también podrían preguntar por el gránulo alfa o otro, por eso que igual lo he tenido que poner. Liberan los iones de calcio y el ADP en respuesta a una lesión vascular, lo que promueve la formación de un tampón plaquetario y la activación subsiguiente de la cascada de coagulación. ¿Qué también hace el ADP? Amplifica la agregación plaquetaria. La serotonina genera constricción de las arteriolas y favorece la hemostasia. Si sangras, presiona para que no haya una pérdida plasmática y esto actúa a manera de un torniquete fisiológico. De acá me parece esto. Ya les repito, sé que es un poco tedioso, pero les recomiendo que sus conceptos que vean traten de revisarlo tal cual por si es que viene justamente de esa forma. De esto me parece que también vino. Ahí les coloqué preguntas. Estas integrinas plaquetarias, ubicadas en la superficie de las plaquetas, son glucoproteínas. Tenemos dos tipos, la 1B, que se detecta en las plaquetas relacionada a la adhesión, y la 2B3A, que se va a formar después de la agregación plaquetaria. No sé, en la adhesión todavía no, pero la 2B3A vamos a tener la parte de la agregación plaquetaria en esta parte. Después de la activación plaquetaria, ahí van. La hemostasia, que, o sea, ¿qué nos quiere decir hemostasia? Un equilibrio. Entonces, si hay un sangrado, ¿qué tenemos que hacer? Detener el sangrado. Eso hace, ¿no? Detención del sangrado. Ocurren tres pasos importantes: la constricción del vaso dañado. Eso va a reducir que la velocidad de la hemorragia, ¿no? Disminuye el diámetro del vaso sanguíneo para evitar que se siga produciendo más pérdida. Se forma un trombo plaquetario y se da después de que ya tenemos el trombo plaquetario, ya se tiene el coágulo, después tiene también que disolverse, ¿no? Se tiene que disolver. Entonces acá tenemos un poco más. Pasos: constricción del vaso, formación del trombo plaquetario, estabilización del trombo plaquetario. Luego que ya podría decirse se controló la hemorragia, se formó el coágulo, se retrae el coágulo para que luego pase a la fibrinolisis o que el fibrinógeno que se había formado, la fibrina, se rompa, se dispara porque ya se logró el objetivo, el control de la. ¿Cómo se da la formación del tampón plaquetario? Inicia cuando las plaquetas están en contacto con las fibras de colágeno subendoteliales y hay estas fases. Por si acaso, acuérdense, me parece que vi preguntas relacionadas a la activación, a la agregación. En la adhesión, a ver qué podemos recordar, que requiere la presencia del factor de von Willebrand, ¿no? Por si es que preguntaran algo relacionado a eso, ya sé, ¿en qué parte de la formación del tampón plaquetario se da? En la adhesión. Luego tenemos la activación plaquetaria, la agregación plaquetaria y la contracción plaquetaria. La adhesión dijimos que requería esto,
el factor de von Willebrand, que es una proteína que se encuentra a nivel del endotelio vascular, y esto va a actuar a modo de que va a anclar la plaqueta al colágeno subendotelial. Me parece que, creo que preguntaban por esto. El fenómeno se desencadena, permite unirse a la glucoproteína 1B de la plaqueta. Esta de acá también. Activación plaquetaria. Se refiere al incremento de calcio que va a ocurrir dentro de la plaqueta. El IP3 que se desencadena la liberación del calcio del sistema tubular denso de la plaqueta. Esto de acá, ojo. Y en general los conceptos relacionados a la parte de hematología. Las plaquetas activadas se contraen por activación de la actina-miosina. Vemos que esas actuaban a nivel de la contracción muscular. Se forman los pseudópodos por una reorganización a nivel de los microtúbulos. Descargan sus gránulos, desarrollan la glucoproteína 2B3A. La activación de la plaqueta induce a la formación del tromboxano A2, que induce una elevación adicional del calcio en el citosol. A ver, esto de acá también, por si acaso, la glucoproteína 2B3A se une a la trombopotina, la 2B3A se une al fibrinógeno que ya existe en el plasma. La agregación plaquetaria se presenta por la formación de puentes cruzados entre la trombosbondina y el fibrinógeno. Me parece que esto ya lo vimos. De la coagulación. Esta es la cascada de coagulación. Yo sé que a veces es tedioso recordar la cascada de coagulación. Acá recuerdo que en un momento el doctor mencionaba que de acá ya no, la verdad es que al menos pasos exactos no creo que les pregunten, porque hubo una fecha en la que hubo como que dependiendo la literatura, algunos consideran que la vía común desembocan en la activación del factor 10 y el doctor mencionaba algo que había mencionado en su clase, algo del factor 9. Ustedes hagan caso de lo que diga el doctor. Pero aunque dijo que ya no iba a volver a poner una pregunta de ese tipo, así que por eso, ¿qué les podría decir que recuerden? Los nombres, porque lo que vi que preguntaron, este cuadrito, por ejemplo, este cuadrito hace un tiempo vino. Así que en la vía intrínseca tenemos vía extrínseca y la vía común. La vía intrínseca tenemos al factor 7, pasa al factor 7 activado y eso desemboca también la formación de la vía común. En la vía intrínseca tenemos al factor 9, al factor 11 activado y que esto también va a terminar formando el factor 9 activado y termina la formación de la vía común después luego de terminar el factor 9, después pasa el factor 10 y así. El objetivo es esto, ¿no? De protombina pasa a trombina, actúa el fibrinógeno para la formación de fibrina. Y tenemos el factor 13 activado, que lo que permite es estabilizar, podría decirse, la formación de la fibrina. Ese es básicamente el objetivo, que termina la formación de fibrina, compuesto por dos tipos de vías. Esto preguntaron, creo que ya vieron ustedes la pregunta, así que creo que ya está de más decirle, pero uno de estos preguntaban por un factor y el factor tal, ¿qué número de factor era? Y les daban acá una lista de factores, le ponían un nombre y una lista de factores para que vean que, no sé si vayan a volver a preguntar algo relacionado, pero a lo mejor darle una revisadita a esto. Equilibrio hemostático se da por la inhibición, así como tenemos que hay un control, se tiene que formar el colágeno, se tiene que formar la fibrina para que se detenga el sangrado. Es un proceso que tiene un tiempo de duración determinado, no puede estar todo el rato promoviendo la coagulación, también tiene que haber una inhibición de la misma. Entonces tenemos unos mecanismos antihemostáticos. Una vez que ya se formó el coágulo, ya se está lista la fibrina, ya se detuvo el sangrado, después ya tiene que haber una inhibición de la agregación plaquetaria. Tiene que haber una inhibición de la coagulación y una fibrinólisis para retirar el coágulo. Esta también preguntaron pruebas para los trastornos de coagulación. Y la verdad es que estos, no tanto la vía intrínseca o extrínseca, pero sí es importante al menos la parte del tiempo parcial de tromboplastina,
y el tiempo de protombina. Estos dos sí se ven, estos dos sí se ve bastante en el hospital cuando quiere saber si hay un problema en la coagulación. Se pide sobre todo el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de protombina. Si estos están elevados o prolongados, que se dice es como que por algún motivo hay una falla en la coagulación que hace que la persona le tome más tiempo coagular que a otra. Y eso también puede tener algunas causas. Esto, creo que preguntaban por las vías. Así que acuérdense, si les preguntan tiempo parcial de tromboplastina, acordar, ¿no? ¿Qué evalúa la vía intrínseca y la vía común? ¿Qué evalúa el tiempo de protombina? La vía extrínseca y la común. Una de la extrínseca y el otro va sobre todo por la intrínseca. Tiempo de coagulación en sangre que pone a prueba las dos vías. Y tenemos el tiempo de trombina que evalúa la vía común. Permite estimar la concentración del fibrinógeno. Bueno, estas dos son las que he visto que más se usan, o más piden. Los leucocitos pueden ser de dos tipos. Granulocitos, que vimos que tenían gránulos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos. Los monocitos, después, dependiendo del sistema que entren, se pueden diferenciar en macrófagos. Ay, disculpen chicos, estoy un poquito mal. Y los granulocitos, teníamos los neutrófilos, que vimos que sobre todo en infecciones bacterianas íbamos a tener mayores concentraciones de neutrófilos, ¿no? Y cuando íbamos a tener infecciones de causa viral, sobre todo iban a haber un aumento de los linfocitos. Los eosinófilos podían estar aumentados en dos situaciones también específicas, en caso de alergias, hipersensibilidad, o en los casos de parásitos, ¿no? En esos casos los eosinófilos también aumentan. Los basófilos no se menciona mucho, pudieran estar aumentados tal vez también cuando hay un aumento de una infección como un aumento de neutrófilos, puede que también encontremos un aumento de basófilos. Pero estas dos, por ejemplo, sí son específicos de los eosinófilos. Los monocitos que se diferencian de macrófagos y los macrófagos que ya saben esa función que cumplen. Acá también tenemos justo. Leucocitos es el grupo que conforma todo. Tenemos un recuento. Disculpa. Un recuento elevado en inflamación, en estados inflamatorios. Tenemos de tipos segmentados los neutrófilos, infecciones bacterianas, justo lo que les mencionaban. Un descuento disminuido, acá mencionan déficit de vitamina B2, pero sobre todo en infecciones bacterianas, linfocitos, infecciones víricas, enfermedades inmunológicas, monocitos, algún tipo de tuberculosis o leucemias. Creo que les ponen, porque como les dije, los monocitos se diferencian en macrófagos y los macrófagos podría decirse que son la primera línea que actúa de nuestro sistema inmunitario cuando intenta controlar la infección por tuberculosis, ¿no? Entonces Mycobacterium ingresa y ya saben que se quiere formar como una corona, así como un granuloma que conformado por células inmunitarias, macrófagos, linfocitos, todos esos que tratan de controlar la infección. Los eosinófilos que les mencioné, reacciones alérgicas o infecciones parasitarias sobre todo. Los basófilos también podrían estar asociados a esto. Acá está, sistema inmune innato y tenemos el sistema inmune adaptativo. Estas son las células del sistema inmune innato que tenemos, sobre todo tenemos las células dendríticas. Esto, sea que ya han visto inmuno, ya ustedes se deben acordar mejor que ellos están más fresquitos. Es que todavía igual seguro ya lo estarán revisando. Tenemos a las natural killer, aunque acá también tenemos las natural killer que dice que están entre la parte innata y la parte adaptativa y las células T, gamma, delta. Pero sobre todo, en innato tenemos macrófagos, células dendríticas, células mastocitas, los basófilos, los eosinófilos, los neutrófilos, que forman parte de los granulocitos. Eso asociado a la activación de la citoquina, las quimoquinas que contribuyen a la inflamación. Y en el adaptativo, acuérdense, sobre todo la parte de los linfocitos B y T. No es exacto porque, por ejemplo, acá vemos que hay algunas, las natural killer y linfocitos y las células T, gamma delta, que también forman parte de un adaptativo, no solamente los linfocitos, pero en su mayoría sí está por los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos T que se subdividen en los linfocitos T CD8
y los linfocitos TSD4, ¿no? La inmunidad puede ser de tipo natural o artificial. Natural activa es cuando ya te da la infección, ¿no? Y esta es la tipo adquirida. Es que uno no la presenta previamente, ¿no? Sino que no es como acá que nosotros en el sistema inmunitario ya tenemos los neutrófilos, ya tenemos los eosinófilos, los basófilos, todo esto. Acá el adquirido es como su nombre le dice. En una activa por medio de una infección. Uno se enferma, podría decirse, se forman los anticuerpos que posteriormente queda como una memoria inmunológica. Eso es una de las características, ¿no? De las adquiridas que ya tenemos esa, la memoria inmunológica, que luego podría decirse cuando venga una nueva infección o venga, por decir, después de un tiempo, la misma bacteria a querer infectar, el cuerpo como que ya reconoce el anticuerpo de este reconoce el antígeno porque ya se había creado esto o ya había pasado la infección anteriormente y permite que ya no se vuelva a enfermar, o al menos de lo mismo. Y dependiendo, porque por ejemplo en los virus, como tienen varias mutaciones o varios serotipos que paran variando, entonces ahí sí se vuelve a enfermar. Y la pasiva, que al medio de la parte de la mamá que le transfiere su inmunidad natural al feto. El artificial activa por medio de la vacunación y la pasiva, el suero, las inmunoglobulinas que le pueden pasar. Y a ver, unas preguntitas. ¿Cuál sería el factor este de Hartman? Eh, no sé si se acuerdan, chicas, el cuadro que mostré hace un ratito. El 12. Ujú. Sí, muy bien, el factor relacionado al factor 2. ¿En qué fase de la formación del tampón plaquetario se libera el IP3 del calcio del sistema tubular denso de la plaqueta? En la activación. Muy bien, esto lo teníamos en la activación. Ven, por eso les digo, y si les dan cuenta, son conceptos que literal salen de la diapositiva, por eso que tuve que poner, aunque pareciera mucho concepto, aunque pareciera que, al menos en esta clase sí lo tuve que poner tal cual, porque al menos eso fue lo que vi. No sé si vaya a volver a colocar de esa manera. La verdad que esperaría que no, porque creo que es un poco más sencillo cuando a veces son cosas para asociar que cuando son conceptos tan exactos. Sobre las integrinas plaquetarias, ¿qué se puede afirmar como cierto? También era un concepto que estaba en la diapo. ¿La A? En este caso sería la D, que se muestran en la superficie plaquetaria. Esto por acá creo que está. Acerca de las integrinas. Acá está. Le pusieron las integrinas plaquetarias, estaban ubicadas en la parte superficie de las plaquetas. La 1B se detectaba en las plaquetas, en la parte de la adhesión, pero la 2B, 3A se formaba después de la activación plaquetaria. Y hay una pregunta parecida. Acá, por ejemplo, esta de acá no actúa en la adhesión plaquetaria. Esta de acá, la 2B, 3A, actuaba en la activación plaquetaria. La 1B sí dijo que estaba presente en todas las plaquetas. Acá no son mucoproteínas, son glucoproteínas. Y la 1B la 1B no actúa en la parte de agregación, actuaba en la parte de adhesión plaquetaria. Ya. ¿Cuál sería lo falso acerca de la activación plaquetaria? Mm, Sería esta de acá, la plaqueta activada expresa la glicoproteína 1B, porque cuando nos menciona que las plaquetas se activan, eso nos hace referencia a la glucoproteína 2B, 3A. Esta de acá. Se forman después de la activación plaquetaria, nos hace referencia a la 2B3A. Por eso les digo, vienen cosas así, podría decirse datos bien exactos de las diapositivas, así que aunque es un poco pesado, hay que tratar de revisarlo.
Creo que hasta acá es lo que les menciona. El tema de inmunidad creo que sí quedó claro. La parte de acá, que es un tema bien bonito, espero que también haya quedado claro para que más adelante lo puedan volver a revisar. Ya saben, ¿no? Microcítica. Esta parte me gusta bastante. Ay, disculpen. Esta de acá es la de acá. Macrocíticas es más de 100. Más de 100. Las regenerativas, ya saben, no hay un fallo en la médula ósea, así que se puede producir más. Hemorragias, hemólisis. Las regenerativas, hay un fallo ahí en la médula, así que ya no se pueden regenerar también. La ferropénica y la megaloblástica. Y acá también lo tienen. Las diapositivas ya las pasé al grupo, así que ahí lo pueden dar una revisada. Para la parte de inmunología, seguro que ya les han recomendado en su curso. Tienen al Jennyway y al Labas, que son buenos libros para inmuno cuando quieren, sobre todo, profundizar en esa parte de sistema inmune innato adaptativo. El doctor también es muy bueno, así que estoy segura que van a comprender perfecto justo este también es su diapositiva. Van a comprender perfecto sus temas del doctor en la parte de inmuno, así que ahí no creo que tengan problemas. La parte de coagulación, ya vino una pregunta de esto, así que no sé si es que vuelva a venir, pero por si acaso una revisada a esto. De la vía de acá, ¿qué les diría que se acuerden? Mm, Tal vez los factores que forman parte de cada vía. Factor de vía intrínseca, de vía extrínseca y qué forma la vía común. Pero no es necesario paso por paso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el factor 11 activa tal factor y así sucesivamente. Para conocimiento pueden aprenderlo, pero si es que están ahí, podría decirse, de ajustas con el tiempo, creo que no es muy necesario, pero solamente conocer, bueno, al menos cuáles forman parte de la vía intrínseca y cuáles forman parte de la vía extrínseca. O tal vez de uno, porque cuando uno se acuerda de uno solo, por decir este que es más corto, si se acuerdan de la vía extrínseca, ya saben que la vía extrínseca por sí actúa el factor 7, entonces este factor no vamos a pensar que esté en la intrínseca, ¿no? Este ya, me acuerdo que es de la extrínseca, algo así. De acá, creo que estos de acá sí, ¿qué ocurre en la adhesión? ¿Qué ocurre en la activación y en la agregación? Estos creo que sí pueden venir. Y algunas cosas que estén en la parte de la diapositiva. Y estos conceptos también, porque ya vinieron, de integrinas, gránulos de densos. También menciona por ahí que hay gránulos lisosómicos, pero que no menciona ni el concepto, solamente no hace énfasis mucho. Solamente hace énfasis al alfa y a los gránulos densos. Funciones de las plaquetas. Esto de acá es algo adicional que yo les quise añadir y que lo pueden ir revisando, que les va a ser útil. Esto les menciono, no estoy segura si les vayan a tomar, pero espero que se haya entendido bien porque a partir de acá, eh, al menos cuando lleven el módulo de gastroenterología, se va a comprender bastante la parte de esto, porque cuando uno se tiene un aumento relacionado de bilirrubina directa, en este caso, se puede traducir que puede haber ictericia. O sea, un aumento en la coloración amarilla, podría decirse un aumento en la pigmentación que suele darse en escleras en la piel y que hay una falla ahí, ¿no? Nivel hepático. Entonces no pasa bien la bilirrubina y podría decirse que esa bilirrubina directa se acumula. Así que más o menos en la parte gástrica tiene su utilidad el concepto de bilirrubinas, indirecta, directa. Mm, ¿Qué más? Creo que hasta ahí estamos bien. La próxima clase, si no me equivoco, nos toca sistema endocrino. Ahí también es muy bonito esos temas. Voy a tratar de buscarle varias preguntas y así como hoy adicionarles cosas, en este caso les mostré algo clínico y que es interesante para la carrera y que, ay, acá también había otra, disculpen, ya, que también está acá en la diapositiva. Relación incorrecta entre la prueba de diagnóstico y la vía que mide. Ya, vimos sobre todo que les dije dos importantes. Le puse también en la diapositiva justo las pruebas de los factores de coagulación, el tiempo de que evaluaba qué vía.
Me parece les puse. Acá está. Sería el tiempo de trombina. Esta sería la incorrecta. ¿Por qué? Porque el tiempo de trombina, acá lo tenemos. Tiempo de trombina nos evalúa la vía común y la clave decía la vía extrínseca, ¿no? La que evalúa la vía extrínseca y la vía común es el tiempo de protombina. El tiempo de tromboplastina evalúa la vía intrínseca. Esto de acá también, vamos a ponerle ojito. Ay, disculpe. Por si acaso, ojito. Ya. Entonces, creo que hasta ahí estamos quedando. En la próxima clase también les voy a buscar info de lo que están llevando del tema y si puedo, info adicional que también les va a servir bastante para más adelante algunos cursitos.